Yorgos Lanthimos es un director que me encanta y me fue conquistando poco a poco. Siento que quienes lo seguimos coincidimos en gran parte con su filosofía y con la visión de mundo que deja ver en sus películas. Tiene esta mirada tan particular sobre el ser humano, lo expone como alguien mucho menos grandioso de lo que dice ser, alguien que vive para un sistema y dentro de un sistema, un director que expone cómo construimos convenciones a través de las que vivimos. Muy crítico con la sociedad, a veces negativo, nihilista. En Canino, por ejemplo, nos muestra cómo nuestros padres moldean nuestra forma de ser y hasta nuestro criterio acerca de todo, sobre todo si no conocemos un afuera. En Alpes vemos cómo los seres humanos son completamente reemplazables. En Lobster, cómo el amor tiene parte de conveniencia. En Poor Things, cómo el ser humano en realidad no es libre, sino que es limitado por otros seres humanos. En The Favourite, cómo el afecto puede ser un mecanismo y una herramienta para conseguir poder. En Kind of Kindness, cómo muchas veces somos amables solo por conveniencia. Y en Bugoña, que el ser humano es súper destructivo, que busca siempre un enemigo y todo lo corrompe. Pensamientos filosóficos muy interesantes, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, puedes no estar de acuerdo con sus posturas, pero hay un concepto en general en su filmografía. De hecho, no son muy diferentes las temáticas que trata en todas sus películas, y yo creo que eso es lo que hace que él sea un director único en cuanto a cómo conserva su estilo, su estética, su impronta, aún en la industria de Hollywood y viniendo del cine independiente. Tengo mini análisis de básicamente todas sus películas en mi Instagram, @Berenisquido, síganme si todavía no lo hacen. Y suscríbanse a mi canal para ver muchísimo más contenido de análisis de cine, review y más. Ahora sí pasemos a hablar de Bugoña sin spoilers. Sobre esta película él contó que fue la primera vez que recibió un guión escrito por otra persona y que no vio la película original porque en realidad no le interesaba que se tratara de una remake de Save the Green Planet, sino más bien de una versión libre. Aunque para mí el argumento es exactamente el mismo, sin embargo cambia el tono, el género, los roles de género en los personajes. La verdad que como director me parece muy buena esta decisión de no ver la película para que no se trate de un remake, porque es cierto que a veces nos terminan influenciando esas cosas, más allá de que digamos no me voy a influenciar por esto y la miro. Lo mejor es concentrarte en el guión que te dieron y trabajarlo vos a tu manera, entendiendo qué es lo que vos querés contar como director con ese argumento, más allá de que exista una película previa que haya querido contar otra cosa o que haya estado enmarcada en determinado género. Acá él no busca replicar ni generar los mismos sentimientos y emociones que generó Save the Green Planet en su momento, sino más bien dialogar con la realidad. Y esto es lo que hace, yo creo, que Bugoña sea una película distinta a Save the Green Planet, porque realmente habla de otra cosa. Además de que Save the Green Planet es como de género comedia y acción, la acción física es súper importante. Acá en Bugoña no va a ser tan importante la acción física, sino más bien cómo los personajes se dominan psicológicamente, se manipulan. Y la tensión dramática está dada por eso, no en sí por cómo golpean, por las artes marciales. Creo que Save the Green Planet tiene un tono que viene muchísimo más del grotesco. En la versión surcoreana vemos actuaciones exacerbadas, mucho gesto, mucha cara. Los planos también son mucho más disruptivos. En fin, se construye otro mundo ficticio. Además de que el personaje antagonista, en el caso de la surcoreana, es interpretado por un hombre, mientras que acá tenemos la actuación de Emma Stone por ese personaje, que por supuesto no es el mismo personaje, sino el rol que juega dentro de la historia. Habiendo destacado y resaltado ciertas características de Save the Green Planet, quiero decir que ninguna es mejor que la otra. O sea, no estoy diciendo con esto Bugoña es mejor que, Save the Green Planet es mejor que, no, y tampoco se trata de eso, ¿no? Porque acá se trata de tomar quizás el mismo argumento para contar algo diferente. Y justamente el arte va de cómo lo haces, del cómo, cuál es tu procedimiento. Porque el qué en general siempre es lo mismo, no existe la originalidad. Aunque bueno, acá se trata directamente de una versión, pero a lo que voy es que no nos vamos a concentrar en las diferencias y en las similitudes, salvo que queramos hacer un análisis intertextual como el que yo hice de La hermanastra fea con el cuento de los hermanos Grimm, pero no es el caso. Pero se preguntarán ¿de qué se trata Bugoña? Acá vamos a seguir a un apicultor y a su primo que son bastante conspiranoicos. Piensan que no están solos en la tierra y que esta está al borde de la destrucción porque las abejas van muriendo.
Así es que preparan un plan para agarrar y secuestrar a la CEO de una empresa muy importante que suponen que es un extraterrestre. Teddy, el apicultor, investiga a diario sobre el tema, se informa, siempre en lugares alternativos porque supone que estas noticias no las sabe todo el mundo y de hecho la gente no piensa como él lo sabe, pero por eso él se cree un héroe y debe salvar al planeta. Y acá hay otro tema de fondo porque además de tocarle a las abejas, le han tocado a un familiar de él que te vas a enterar. De ahí que elabora un plan con su primo y se preparan para secuestrar a este supuesto extraterrestre. A raíz de eso quieren negociar una reunión con el emperador de la especie para que saque a su especie de la Tierra y dejen de destruirla. Si todo esto te pareció un delirio, déjame decirte que lo es, pero a su vez no lo es. Porque dialoga muchísimo con nuestra realidad y con cómo somos y cómo nos comportamos los seres humanos. Como siempre estamos buscando a un enemigo, cómo somos en realidad nosotros quienes destruimos el planeta. Y bueno, no cuento más nada porque voy a pasar al análisis. Ahora sí, con spoilers. Vayamos de lo general a lo particular, así es como creo que hay que analizar cine. Lo primero que vemos en la estructura es que está como organizada en etapas previas al ciclo lunar. Otra cosa importante que vemos en la película, hay partes en blanco y negro y partes a color. Después vamos a ver qué significa esto. Además de que estas partes están puestas un poco para cortar con el relato principal y generar también otra cosa desde la estética. Hacer de la película algo más oscuro, profundo y un poco menos delirante que las partes a color. Pero bueno, lo importante es que acá hay una cuenta regresiva que de repente organiza el relato. 3 días antes del eclipse, 2 días antes del eclipse, 1 día antes del eclipse, el día del eclipse. Si mal no recuerdo, esto es exactamente igual en Save the Green Planet, lo que pasa es que hay más fechas previas, creo, al eclipse lunar. ¿Cómo está contada esta historia? Bueno, está bastante lineal, algo que juega muy a favor en los relatos que suceden en un periodo corto de tiempo, es decir, un día o en el mismo día, y tenés varias escenas que suceden una detrás de la otra, es que se acumula la tensión, es que se genera el suspenso, no es que tenés una cosa y después la otra, o una elipsis temporal muy grande. Así que eso creo que es muy positivo. Y algo interesante también a nivel estructura de esta película es que comienza con el plano de las abejas y va a terminar con el plano de una abeja muy similar al principio, que genera cierta sensación de circularidad. Y si bien esta no es una narrativa circular, va a tener que ver un poco con el mensaje de la película. Y ahora sí, refiriéndome a las dos partes que hay en blanco y negro, tienen que ver con los recuerdos de los personajes, son flashbacks, pero también hay mucho simbolismo. En el caso particular de Yorgos, considero que él es muy cómico de por sí, tiene un humor desde la incomodidad, lo vemos en todas sus películas. Y si tuviera que encasillar sí o sí a esta película en un género, diría que es una comedia satírica con crítica social. Con respecto a la estética, vamos a ver muchísimo los colores tierra, el color rojo, los colores que tienen que ver con la naturaleza. Vamos a ver en términos estéticos como un naturalismo o un, mejor dicho, realismo crudo, en donde Teddy y Don se muestran naturales, se muestran transpirados, se muestran sucios por momento. Vemos mucho a la naturaleza, vemos mucho el fuego, vemos mucho la tierra, las plantas, las abejas, pero también dentro de la casa de Teddy se ve lo acumulado, lo desacomodado, hay tonos marrones, tonos amarillentos, lo viejo, lo antiguo. Todo esto va a tener que ver un poco con su historia, porque todo parece de otra época, como si hubiese quedado tal cual la dejó la madre. Otra cosa estética importante es que vamos a ver su mundo, que es el de la naturaleza, el de Teddy y el de Don, mientras que el de ella es el de la industria, el mundo moderno, el mundo de las corporaciones. Esta modernidad fría, creo que esto lo leí en la facultad en un texto de arquitectura, pero todo vidriado, esta ilusión de que todo se puede ver, de que no hay secretos, pero en realidad te da a que algo se esconde detrás, y esto es magnífico para sembrar la duda de si ella es o no la villana en esta historia.
Otra cosa interesante en términos estéticos es que hacia el final, cuando ella vuelve a su nave, y de hecho la vemos ya con su traje de emperatriz trenzado, eso también es bien interesante porque da cuenta de una sociedad mucho más ordenada, mucho más coordinada, además de que todos están vestidos iguales. La vemos a ella al final en su conexión con la naturaleza. El mundo en el que ella aparece es como rocoso. Las formas geométricas que se ven nos hacen acordar como a los hongos, a las algas o a los animales marinos, pero a su vez el rojizo te da roca. Y en este caso su naturaleza se ve organizada, colores rojizos pero no saturados, el bordó, el rojo oscuro, el marrón. Y el bordó significa la sofisticación, el poder, la elegancia, también en algunas ocasiones como la distancia emocional, porque no es un color saturado. Además de que cuando vemos ese final estéticamente nos transmite una mezcla de suavidad por sus trajes como de lana, pero también tranquilidad, el pensamiento y todo esto que tiene que ver con tomar decisiones. Última cosa que quiero destacar de la película a nivel estético, y es que hay partes casi documentales que justamente están relacionadas con que Teddy es ese tipo que consume todos documentales orientados al tema de su paranoia, y así también nosotros lo vemos, por ejemplo el relato de las abejas o el de la nave, pero con la voz en off de Teddy. Pasemos al análisis de la película. En una primera parte vamos a ver una presentación de los personajes de Teddy, de Don, de la CEO, a quien ellos quieren secuestrar y agarrar para poder negociar con la nave nodriza para que saquen su especie de la Tierra. Una presentación del conflicto, en el cual vamos a ver qué es lo que pasa en ese mundo ficticio, cuál es la crisis también de Teddy, lo que lo motiva a hacer lo que hace durante la trama. Todo comienza con una imagen casi poética de las abejas, pero también con la noticia de que están desapareciendo. Vemos también la belleza de esa especie. Esto es interesante porque se ven las abejas en plano detalle como un ser también súper importante para nuestro planeta. Y el primo de Teddy le pregunta por qué cree que están desapareciendo, a lo que Teddy da algunas posibles razones, resaltando que todo tiene que ver con que el CCD es una pandemia y las industrias están causando todo esto, y que todo tiene que ver con que estamos subordinados a gobiernos que controlan todo. Lo primero que vemos acá es que una especie desaparece, pero el humano culpa a toda una empresa y a otra especie por eso. Siempre el humano está buscando enemigos a quien culpar de sus crisis. En este caso va a culpar a los andromedanos, que quieren destruir la Tierra, y ellos dos se aferran a esta teoría, sobre todo Teddy, que va a casi convencer a Don para que lleve a cabo este plan con él. Y a Teddy lo vemos en todo el comienzo convencido, totalmente ciego de que esta teoría es real. Esto lo podemos vincular con un montón de cosas que han pasado en este último tiempo en nuestro mundo. Y acá le doy la derecha a Yorgos porque me parece una muy buena manera de agarrar este argumento para dialogar con la realidad y hablarnos directamente a nosotros. No así como si fuera un universo distópico como lo vemos por ahí en Save the Green Planet. Acá vemos algo muy interesante, que el ser humano necesita un enemigo para sentirse bien con él mismo, y en este caso Teddy necesita esta motivación también para él tener una identidad. Su vida depende de identificar a alguien a quien acusar, y llena ese vacío que tiene en su vida con toda esta investigación acerca de la CEO, que aparece como el objetivo perfecto para él. Una mujer poderosa, tecnológica, millonaria y ajena al mundo de ellos. Esto es bien interesante y acá me voy a detener un segundo, más allá de que yo no voy a ir todo el tiempo mencionando cosas de Save the Green Planet, pero me parece interesante la elección de que este rol lo cumpla una mujer, porque hace que todavía sea más significativo este objetivo que tienen dos hombres, una mujer millonaria y poderosa. Un rol que en Save the Green Planet es representado por un hombre, y esto me parece que no es azar, tiene un propósito. De hecho, ella misma cuando la secuestran, que ya lo vamos a ver, una de las cosas que le dice es: soy mujer y eso también entra y juega políticamente en lo que ustedes están haciendo. Algo muy importante acá, que también juega dentro de la trama, y es como primordial para entender cómo ella termina dominando de alguna manera
primero a uno y luego a Teddy, es que ellos se preparan para el plan de manera que alcancen la concentración máxima a través de un ritual. Esto implica no concentrarse o no focalizarse en cosas que no tengan que ver con el mismo plan o en sí con esta investigación de los andromedanos. Teddy le explica a su primo que es súper importante no tener deseo sexual. Acá justamente tiene sentido el hecho de que ella es mujer, por si ella quisiera seducirlos de alguna forma y ellos caen ante ella. Y otra cosa importante para alcanzar el máximo punto de concentración es no tener en cuenta sentimentalismos, emociones, distanciarse de su historia personal. Esto va a ser fundamental porque vamos a ver que justamente son todas las herramientas que ella utiliza para luego dominarlos. Y por supuesto vamos a ver justamente esa parte impulsiva del ser humano que actúa por su emocionalidad, por sus sentimientos, por su historia personal. El ser humano cuando está conmovido no puede actuar con total frialdad, menos si tiene a flor de piel ese lado tan pasional que tiene Teddy por esta teoría y por alcanzar su meta, que después nos damos cuenta que tiene que ver con su trasfondo y su trauma de la infancia. Todo este momento previo en el que ellos están por llevar a cabo este plan es muy interesante desde el montaje, porque vamos a ver por un lado cómo vive esta CEO, cómo va a trabajar, lo grande que es su empresa, cuánta plata hay ahí, mientras que vemos por otra parte cómo ellos se preparan simplemente comprando alambres en una ferretería, cómo van en bicicleta a los lugares, tienen la ropa sucia, y toda esta primera parte va a ser básicamente un juego de tensión, un tire y afloje entre el plan de ellos y la vida de esta CEO, que no tiene idea del plan de ellos, pero está muy bien preparada. Entonces se genera esta tensión constante hasta ver quién gana. Y si bien ella acá es la que tiene todo el poder económico y pareciera también la que controla la situación debido al puesto que ocupa, van a ser ellos quienes ganen esta primera batalla en la que logran secuestrarla. Luego de un largo episodio también ridículo, alocado, muy divertido por cierto, en el cual no la podían agarrar. Pasemos ahora a la parte en la que ella está secuestrada. Ellos lo primero que hacen una vez que Teddy le inyecta esto para que ella se desvanezca, aparece luego ella en la camioneta y Teddy obliga a Don a que le quite el pelo con el que pueden rastrearla. Esto como símbolo para mí significa algo porque el pelo es lo primero que se ve casi de nosotros, nuestra superficie, aquello que mostramos, aquello que nos arma hacia afuera, y que te lo corten o que te lo modifiquen determina también cómo te van a ver a vos a partir de eso, desde la afuera. En este caso también la desnudan a ella, sobre todo porque, bueno, la dejan sin comunicación, aunque ella al principio les hace creer que no tiene ningún tipo de conexión con otra especie. Perdón, no les hace creer, pero lo intenta. Y acá vemos también un intento de ellos de decir, vamos a revelar la verdad, vamos a descubrir algo que se esconde detrás de todo eso. Una vez secuestrada está atada e intentan debilitarla colocándole una crema que Don no entiende muy bien para qué sirve. Acá ya empezamos a notar que Don duda de absolutamente todo lo que Teddy le dice. Sin embargo, no parece tener otra motivación en la vida más que seguir las órdenes de Teddy. Destaco esto porque va a tener que ver después con su final. Ella graba un mensaje y no le resulta creíble a Teddy, por lo que se pone furioso porque no le da lo que él quiere. Ella dice que la van a empezar a buscar por todos lados, que va a caer la policía, que van a ir presos, y ya el primo acá se ve inseguro. De hecho, ella reconoce la mirada del primo como alguien que no está tan de acuerdo con Teddy o como alguien que es más débil o puede llegar a tener de su lado. Algo que es súper importante para lo que luego va a ocurrir en la trama. Y en realidad todo eso de que van a buscarla por todos lados, de que va a caer la policía, de que van a ir presos, es un poco mentira, lo hace creo yo para meterles miedo. Porque de hecho vemos que nadie la busca, solo sale en la televisión. Y el único encargado de todo esto es un policía del pueblo. Y luego vamos a hablar de esta subtrama porque es muy mínima cuando en realidad en Save the Green Planet es toda una investigación. Otra cosa importante es que en la primera etapa de secuestro, vamos a decirlo así, la manera en la que se nos muestra el personaje de ella es de completa vulnerabilidad. No solo porque está atada, sino porque los planos de Teddy lo muestran a él como alguien superior, mientras que los planos de ella exponen
en cierta vulnerabilidad, invirtiendo los roles del comienzo, en donde se veía a ella como un ser sumamente fuerte, poderoso, con plata, entrenado, en contraposición a ellos que no tenían casi ni recursos para llevar a cabo este plan. Otra de las cosas que suceden en este secuestro es que le dan una especie de shock a través del cual le van subiendo los voltios. Acá Dawn se asusta un montón. Ella resiste, por lo que Teddy determina que ella es la emperatriz, que tiene ese código genético. De ahí en más que pasa a tratarla un poco mejor de lo que le estaba tratando. La deja bañarse y cenar con ellos, lo que va a ser clave porque llegamos a la mitad de la película en donde hay una disputa de poder y por supuesto empieza a salir el trasfondo de toda esta situación de Teddy con la madre. Esta es una escena clave porque primero Teddy deja de maltratarla, la saca de ese encierro, comen juntos y en esta mesa vamos a ver de un lado de la cabecera a Teddy, del otro lado a ella, en el medio Dawn. Y por supuesto él incómodo con todo el conflicto. Además de que acá vemos que a Dawn no le gusta nada cómo lo empieza a tratar Teddy. Si bien Teddy lo está maltratando y dándole órdenes desde el principio, acá directamente lo calla, lo que empieza a generar un quiebre en el personaje de Dawn y con respecto a la relación que tiene con Teddy. Que ojo, yo creo que Dawn lo quiere a Teddy hasta el último momento. De hecho, lo último que dice antes de ya sabemos qué es decirle a Teddy que lo quiero mucho o una cosa así, pero sí sabe que no tiene nada que aportar y que él no está para eso. Él se lo dijo al principio de la película, no creo poder hacerlo. Pero acá empiezan estas cosas y estos agravios directos hacia Dawn, en donde no solo Teddy no le permite ir al baño, sino que lo calla de manera directa. En toda esta escena, ella va a querer hablar sobre la madre de Teddy, sabe que es un tema que a él lo tiene sensible y que por supuesto los humanos cuando están sensibles o emocionales son más débiles. Justamente lo que Teddy decía al principio de la película y de cómo debían prepararse para el plan. Y algo interesante en esta escena es que Teddy todo el tiempo va a querer hablar de las abejas, de hecho le quiere sacar el tema de cómo es fácil explotarlas por su determinación y tal, a lo que ella quiere hablar del trasfondo de la situación que es básicamente su madre. Y Teddy se saca cuando ella le dice algo así como tu madre nunca estuvo para vos y ahí es donde se lanza a querer ahorcarla. Ella lo pincha con un tenedor, Dawn agarra la escopeta pero lejos de querer pegar un tiro, la saca a ella y la golpea con esta. Justo en ese momento es cuando llega el policía. Vamos a hacer una parte con todo el tema de la policía porque en Save the Green Planet esta trama, yo sé que no quiero comparar estas dos piezas, pero esta trama tiene muchísimo más sentido y de hecho hay toda una investigación a través de la cual llegan a la casa de ellos. Acá es simplemente este policía que sospecha de Teddy pero no es capaz de acusarlo directamente por cosas que han pasado cuando él era chico y lo cuidaba. Acá vemos otra vez que la vida de Teddy no fue fácil y que tiene tantos traumas que busca un culpable distinto en realidad al que realmente es, que es quien tiene enfrente, por ejemplo, o bien su papá. Sin embargo, el policía cae por algo a la casa de Teddy y es que sí sospecha de él, lo que pasa es que no quiere acusarlo de manera directa por su historia. De vuelta vemos cómo los humanos no pueden hacer bien su trabajo, vamos a decirlo así, cuando están sugestionados por la historia personal, cuando sienten culpa o cuando tienen algún tipo de emocionalidad. Es muy paradójico que Teddy, con su historia terrible de vida, piensa que quien está destruyendo la Tierra es otra especie distinta al ser humano, cuando a él le pasó de todo y no por culpa de otra especie. Y es súper interesante que el foco de su vida va a estar motivado por buscar a un enemigo afuera, no hacia adentro. Acá es cuando ella vuelve al sótano con Dawn. Teddy distrae al policía, lo lleva de hecho a sus abejas, pero el policía se sobresalta cuando se escucha el tiro de Dawn. Ahora pasemos a ver qué es lo que pasó entre Dawn y ella. En toda esta escena en el sótano vemos que ella quiere convencer a Dawn de que van a ir presos porque hay alguien arriba, pero que él tiene la posibilidad de no ir preso si la deja ir. Dawn no está convencido ya a esta altura y está más que derrotado, no se siente parte del plan, lo maltrataron
y no siente ya ninguna motivación para estar ahí. Ve que no hay salida real de ese problema y que esa teoría, esa misión, esa supuesta verdad que creen estar revelando no los lleva a ningún lugar. Y como él es el primero de los dos que se da cuenta de que en realidad no están cambiando nada, y no son los héroes de la historia, sino que están generando más violencia, porque a Don lo vemos siempre incómodo con la violencia, él le pregunta a ella si lo llevaría con ella en la nave en caso de que esto fuera verdad. A lo que ella responde lo que él quiere escuchar, porque ella se da cuenta de la frustración que siente. De hecho, es muy paradójico que ella sea la más humana en términos de empatía y la no humana. Le termina diciendo: sí, Don, te llevaría conmigo. Él se despide del mundo y así es como se Petit Suisse. Y esto también es muy tremendo porque él lleva a cabo una acción que lo saca de ese mundo violento, pero esa acción también es violenta. Esto hace que Teddy vaya corriendo a ver qué pasó y juega a favor de ella, ya que Teddy va a estar más debilitado aún. Y acá es donde ella va a jugar directamente con sus sentimientos por su madre y con la cura, que supuestamente ella tiene en el baúl de la camioneta. Teddy va al hospital convencido de que cuando le ponga ese producto la madre va a despertarse y lejos de que pase eso, la mata. De vuelta, cómo lo emocional, cómo las pasiones desequilibran de alguna forma al ser humano. Luego de esto, Teddy ya tiene la misión perdida porque ella no solo va a ver en conserva partes del cuerpo de otras personas y de otros andromedanos, sino que también logró desestabilizarlo por completo, porque Teddy va a llegar destruido y dispuesto a matarla, y ella le va a contar una historia acerca de los andromedanos y de su vínculo histórico con los seres humanos, de cómo los seres humanos en la Tierra cada vez quisieron más, fueron más allá de todo, fueron más ambiciosos y de alguna forma fueron ocasionando la destrucción. Cómo la humanidad evolucionó peleando, destrucción ecológica, guerras, caos, y todo esto es un discurso sobre lo autodestructivo del ser humano, en donde justamente se ve Teddy cada vez más y más debilitado. Y ella remata culpando a Teddy y a todos los humanos de que se volvieron los más ególatras y de que ella misma lo notó al pasar tiempo en la Tierra, cómo se ha vuelto con una personalidad completamente egoísta, algo que ella no era. Cuenta que justamente los andromedanos quieren eliminar el gen de la autodestrucción del humano, salvar la Tierra de ellos mismos. Así es que de alguna forma lo que Teddy pensaba sobre ella era mitad cierto, porque el plan no era el que él pensaba, sino el que él quería que fuera. Y a todo esto, como Teddy ya está sumamente debilitado, ella aprovecha cada momento que puede para hacerlo sentir culpa sobre la muerte de su madre y le dice: la mataste vos. Y lo invita durante el eclipse a reunirse con su especie para que vea que están buscando la manera de que ellos sobrevivan en la Tierra. Y hay dos posibilidades, cosa que él acepta, porque ella le hace sentir al final de todo su monólogo que ellos tienen lo necesario para salvar al planeta. Y algo que muchos podrán pensar durante el monólogo de ella, que él sostiene la escopeta, es ¿por qué no le dispara? Pero justamente vemos que él tiene todo el tiempo esta mentalidad de creer en algo más, creer que puede hacer algo más. Esto lo dijo Yorgos en una entrevista, pero justamente tiene que ver con las creencias la película. Siempre nos agarramos de algo para poder sobrevivir. Una religión, una teoría, cualquier cosa que nos dé alguna motivación y que llene nuestros vacíos. Así es que pasamos al momento del eclipse lunar. Ella va al trabajo con él, ingresan juntos, lo lleva a su oficina. La cosa es que ella en su oficina le genera a él toda esta expectativa de que puede llegar a ser el héroe de la humanidad. A él le encanta esa idea. Sin embargo, dice que se tiene que atajar por si hay algún imprevisto y muestra su chaleco lleno de explosivos. Vemos otra vez más cómo la humanidad atenta contra su propia especie de la que Don se había dado cuenta que ya no se podía salvar porque era todo agresión, todo era violencia, y confirmando un poco también esta hipótesis del humano autodestructivo, él muestra ese chaleco con el que justamente va a pasar algo inesperado, pero no porque él esté en contra de ellos, sino porque simplemente cuando se mete adentro del armario para teletransportarse hacia esa nave,
termina explotando y su cabeza finaliza al lado de ella. Si bien acá termina el conflicto con Teddy, vemos que ella, luego de estar en la ambulancia y de escaparse, va hacia su nave y resulta ser la emperatriz de ese universo, en el cual tenían un idioma distinto al idioma humano y se relacionaban de una manera distinta. Todo es rojo, todo es voluminoso, son como unos osos de lana. Y vemos que efectivamente todo lo que decía Teddy acerca de que no estaban solos en la Tierra era un poco cierto, pero es que ellos querían salvar a la humanidad. Quedaban dos posibilidades y cuando le preguntan qué quiere hacer con este experimento, ella dice que lo va a dar por finalizado. Y acá es donde ella determina: los humanos tuvieron sus posibilidades, pero ponen constantemente en peligro la vida que comparten. La humanidad termina destrozada y voy a hacer hincapié en un plano muy lindo que hay de ella, en donde se ve que generó algún tipo de sentimiento o, por comportarse mucho como humana, tiene ahora este tipo de sentimentalismo. Yo le veo los ojos un poco vidriosos, como llorosos, despidiéndose así de la humanidad, especie con la que ella convivió. Y la última canción es preciosa, Where Have All the Flowers Gone? Una canción que en una parte dice: Oh, when will you ever learn? ¿Cuándo aprenderán? Y es que finalmente la humanidad se corrompe a sí misma, somos autodestructivos. Y me deja pensando con una idea muy fuerte de que la única posibilidad de salvación es que nos salve a alguien que no sea de acá, que no piense ni sienta como nosotros. Un final con el que perdemos la esperanza en la humanidad y que vemos justamente que las únicas especies que quedan vivas son las que no son humanas. Y termina casi con un plano muy similar al del comienzo de la abeja en la flor. Para mí una crítica social muy fuerte que nos dice que mientras exista un humano el mundo ya está condenado. Y eso es lo verdaderamente perturbador de la película. No hay aprendizaje, no hay superación, no hay esperanza. Solo está esa fuerza humana de querer romper todo cada vez más y más, de destruir. Acá no sé si habla de un tópico en particular, pero sí de las guerras, de las conspiraciones, de querer buscar todo el tiempo un culpable, de que haya grupos en contra de otros, que no tendemos a buscar alianzas con los otros, sino más bien separación. Por más de que el ser humano quiera y tenga la intención de salvar el planeta, es incapaz de hacerlo porque va en contra de su naturaleza. Poco para mí, esta es la crítica y el mensaje de la película. Y ahora voy a ahondar seguramente en una parte que les hizo un poco de ruido, porque yo la primera vez que vi la película dije ¿qué significará esto? Pensé en un montón de cosas y después me hizo un poco de sentido. Es completamente interpretativo. Ustedes después me dejarán qué interpretaron de todo esto. Pero ¿qué significa la madre de él suspendida? Porque él la tiene como colgando de unas sogas. Y acá hay algo bien importante e interesante, porque para mí el conflicto interno de Teddy es que justamente no pudo superar la muerte de su madre, no se pudo despedir de ella, no pudo tampoco tener el control acerca de lo que le ocurrió a ella en ese momento, y entonces intenta como una suerte de tener el poder o el control sobre algo o alguien, llevar a cabo este plan para sentir que puede llegar a tener el control sobre algo y busca constantemente culpables afuera. Entonces, como la madre para mí no está ni muerta ni viva, está como en este limbo en el cual él no la puede soltar, está como suspendida. Esa es para mí mi explicación, ¿no? También de alguna forma Teddy busca darle un sentido a esa pérdida que lo devastó. Él necesita creer que puede encontrar un culpable, que llevar a cabo ese plan va a sanar esa pérdida. Otra cosa interesante es que para Teddy las abejas son la especie perfecta y funcionan como un sistema en donde cada abeja tiene un rol. Y algo interesante de las abejas, yo esto no lo sabía, lo busqué. Si atacan a una, atacan un poco a todas. Justamente ese ataque que realizan las abejas, igual si alguno acá sabe de abejas me sabrá decir bien, pero no tiene que ver con atacar al otro, sino más bien proteger lo que es suyo. Entonces vemos esta contraposición de cómo las abejas se salvan las unas a las otras, se protegen, funcionan como esta comunidad ideal, mientras que los humanos se destruyen a sí mismos. Porque el humano tiene un ego y protege lo suyo, no en sí a el colectivo de los humanos. ¿Qué es la bugoña? Un concepto que yo desconocía completamente, pero lo fui a buscar. Bueno, esta indica la creencia muy difundida en la antigüedad y hasta el siglo XVII, al menos en Europa, en la generación espontánea de la vida.
Algo interesante porque podría indicarnos que de la nada, de repente, hay vida. Y yo no sé nada de esto, pero tengo entendido que de la putrefacción podían salir, por ejemplo, larvas, gusanos, insectos. Y esto lo conecto con que del ser humano y de lo negativo, de toda la destrucción, del dolor, de todas las desgracias, cómo esto podría querer decirnos que de eso puede salir algo bueno, algo nuevo, pero sin transformarnos, sin hacer nada para cambiar lo malo, lo que nos envuelve en un círculo vicioso. Así que bueno, un poco esa es mi interpretación. Déjenme qué opinaron ustedes de esta película. A mí me encantó, sin dudas entra en mi top del año. Gracias por estar del otro lado y nos vemos la próxima.